La pregunta de oro es, en muchas ocasiones, ¿cómo le hago para gestionar la información a través de Cubo Toolbox? Con de pronto la información que estoy teniendo. O sea, en realidad la pregunta en muchas ocasiones es, ¿cómo le hago yo para desarrollar esa información que estoy teniendo, que estoy desarrollando? ¿Cómo le hago de pronto como para mejorarla y para establecerla de una manera adecuada? Porque partamos de un punto, y es que la mayoría de las ocasiones tenemos el gran inconveniente de que los formatos son extremadamente grandes, son complicados de llenar, pero que adicionalmente a la hora de realizar un análisis de datos completo y correcto, no se puede, ¿sí? O sea, los datos no se recolectan de manera adecuada. Entonces, ¿qué sucede? O sea, cuando pasa esto, pues tenemos eh, varios efectos. Y es, primero que gastamos al personal, ¿sí? O sea, lo mandamos simplemente a dar vueltas a recolectar una serie de informaciones y de datos que realmente nosotros no sabemos si van a estar bien o no, ¿sí? Dos, justamente el factor tiempo. El factor tiempo en una emergencia es clave. Y si nosotros malgastamos el tiempo, es lo mismo que tener literalmente un vehículo encendido en una intervención haciendo absolutamente nada, ¿sí? Lo único que está haciendo es generando una degradación ambiental, afectando, vámonos por los aspectos ambientales, afectando la capa de ozono y bueno, todo lo demás, pero adicionalmente gastando combustible al santísimo Pepe. O sea, literalmente no estamos haciendo absolutamente nada con un vehículo parado y encendido en una esquina sin hacer absolutamente nada, ¿sí? Y podríamos decir, sí, bueno, un acto de presencia, pero es que más allá del acto de presencia, es indispensable que el personal tenga una función más allá que hacer un acto de presencia. También es supremamente necesaria que el personal tenga una función específica, más allá de ser un cono andante, ¿sí? Entonces, eh, para eso justamente nosotros tenemos que comprender algunas situaciones, algunas cositas que son supremamente importantes y necesarias a la hora de realizar este tipo de formatos y este tipo de evaluaciones. Lo primero es, si usted quiere obtener un adecuado análisis, la obtención correcta de ese formulario, lo primero que tiene que hacer es un usuario de Cubo Toolbox. Crear un usuario de Cubo Toolbox no genera gastos, es completamente gratuito y muchísimo mejor para usted porque va a tener la posibilidad de que formatos como estos usted los puede analizar sin ningún problema. Una vez que usted tenga, por ejemplo, el usuario de Cubo Toolbox, déjeme ahí en los comentarios el usuario de Cubo Toolbox. Yo lo agrego para que usted haga el análisis de datos, vea los datos obtenidos justamente de la gente que viene jugando y que viene llenando los datos, mirando solamente los formularios, qué tal están conformados de pronto en ese árbol de datos. Bien, ahora, selección del destino de los datos. Y cuando me refiero a la selección del destino de los datos, no solamente es para qué, ¿sí? Es el para qué de los datos. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es, quiero obtener solamente datos porque sí, estoy completamente seguro que no. Nadie quiere desarrollar, bueno, he visto instituciones que sí lo hacen y he trabajado inclusive con instituciones que sí llenan datos, o sea, simplemente es como que salga, vaya, recoja datos y pues lógico, la planilla como tiene que ser una planilla muy grande, con muchos cuadritos, con muchas opciones, que llega a una oficina y en esa oficina hay una persona que si quiere hacerlo y está de buena gana, pues lo hace un análisis que no tiene las capacidades para hacer un gran análisis de esos datos, entonces pues lo único que tiene que hace es, pues sí, tuvimos tantas intervenciones en tanto tiempo,
Eso fueron este tipo de intervenciones y ya. Entonces esos datos pues sirven para subir al Estado y decir, mire, sí, nuestra organización está funcionando. Listo. Pero a la hora de ayudar esos datos realmente, a la hora de la obtención crítica de la esencia del dato, que me puede llegar a servir, por ejemplo, para tener un estado de resiliencia adecuado, que puede llegar a ser funcional realmente para algo, más allá de que para mostrar que la institución sirve, no sirve para más, ¿sí? Esos datos no revelan absolutamente nada. Eh, entonces, el objetivo de esos datos, más allá de que sea para mostrar que la institución realmente está haciendo algo, es para qué quiero realmente esos datos. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál va a ser la conclusión final? ¿Comprender la dinámica del evento? Ok, listo, quiero comprender la dinámica del evento. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final de esos datos y de esa obtención específica de datos? Bien, y basado justamente en esa tarea del por qué, para qué voy a obtener esos datos, qué quiero hacer específicamente con ellos, es que empiezo a hacer el desarrollo de la idea. Ahora partamos de otro punto y es el uso de la inteligencia artificial. Yo podría agarrar en este momento y decirle, ya sea, por ejemplo, a Gemini, ya sea a ChatGPT o a cualquier otra inteligencia artificial que justamente utilice usted, que necesito un formulario para la obtención de datos en inundaciones, basados en el sistema de EDAN 2008, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían esos datos más adecuados que logre adaptar? La inteligencia artificial nunca le va a decir que no. La inteligencia artificial le va a decir sí, a menos que usted le establezca la configuración de que sea real, de que sea directo y de que le diga las cosas tal cual, ¿sí? Todas las inteligencias artificiales, todo lo que usted le solicite a un usuario, le da la posibilidad de configuración. Y esa configuración, en la configuración de ChatGPT, tiene la posibilidad de usted decirle cómo quiere que lo llame, cómo quiere que esa inteligencia artificial actúe, ¿sí? Si quiere que sea profesional, que sea completamente estricto y cerrado, que sea muy lineal, que sea completamente amigable o que sea muy sarcástico, ¿sí? Usted le puede pedir a la inteligencia artificial que le dé unos datos sarcásticos o que le responda sarcásticamente y la tiene, o amablemente o amigablemente o estructuradamente y le va a dar la información. Ahora siempre la inteligencia, por ejemplo, ChatGPT o Gemini, que son las que más utilizo, más allá de Loable, por ejemplo, dentro de la configuración también le preguntan a usted cuál es la función de, ¿sí? O sea, ¿para qué la va a utilizar? Yo, en mi caso, por ejemplo, tengo el usuario de EDAN, del programa EDAN Latinoamérica, y le digo específicamente que la voy a utilizar única y exclusivamente con los fines educativos del programa EDAN Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, de esa manera, todo lo que yo le pregunte, las respuestas van a ser referenciadas a justamente algunos aspectos específicos de lo que es el programa EDAN Latinoamérica y lo que yo vengo trabajando justamente con la inteligencia artificial, que tiene una memoria que en los casos gratuitos es una memoria reducida, pero es una memoria que cuando las preguntas iniciales con las cuales yo empiezo a trabajar, las va guardando y basado en eso me va a ir respondiendo de ahí para adelante, independientemente de que la memoria ya esté llena. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta justamente eso, la configuración que usted le dé a la inteligencia artificial. Y ahora otro punto específico, y es justamente el desarrollo de esa evaluación y del formato. Siempre díganle para qué, cuál es el objetivo específico, y van a darse cuenta, hagan la prueba si quieren, háganle la prueba inicial. Quiero hacer una evaluación EDAN para una inundación, ¿sí? Y le va a dar enter y le va a decir, por supuesto, claro que sí, no se preocupe.
Acá tiene todo el formato. Ahora, si usted trata la inteligencia artificial como un amigo que tiene la posibilidad de darle muy buena data, pero que no es del todo confiable en muchas ocasiones, porque tenemos todos un amigo que dice, ah, no, sí, esto es así, 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 entonces todo, absolutamente todo lo sabe, ¿sí? Pero muchos de esos datos puede que sean erróneos porque mi amigo se quiere subir de nivel, por así decirlo, o quiere aparentar que sabe un poquito más. Entonces, puede que esos datos me los dé no tan adecuadamente, ¿sí? ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer en ese caso? Pedirle o decirle que no nos dé todos los datos de una vez. Yo, por ejemplo, lo que hago es, primero debatamos los puntos, ¿sí? Hacer un debate con ese amigo con el que yo me siento al frente y establecemos una idea y hacemos una lluvia de ideas entre los dos y basado justamente en eso, serán 5 o 10 minutitos más que nos vamos a demorar, pero que el resultado va a ser muchísimo más, con una estructura muchísimo más fuerte, más adecuada, más dirigida y más dinámica. Toda aquella persona que esté utilizando la inteligencia artificial solamente con el objetivo de que me haga el trabajo muchísimo más fácil, desde ya le podría estar diciendo que tiene un error, un nivel de error mucho más alto que el de cualquier otra persona. Bien, por otra parte, entonces, recordemos que realizar un EDAN puede ser complicado, como quitarle la venda a un paciente quemado. Yo hago justamente esa referencia. No es de inteligencia artificial ni nada de eso, es una referencia que yo tengo. La obtención de datos puede ser tan difícil como quitarle la venda a un paciente quemado. ¿Y cuál es la cualidad específica del paciente quemado? Que comúnmente esa herida se pega a la venda. Entonces hay que saberla sacar con técnica, porque si usted se la saca directamente con fuerza, puede que le genere más daño del cual le va o sea, en vez del objetivo que es curarle o que es sanarle de alguna manera, pues lo único que va a hacer es afectarlo de una manera considerable, ¿sí? Entonces, en vez de generar mayores afectaciones, gastos operativos, gastos administrativos, gasto psicológico y mental del personal, gasto físico del personal que se va a cansar 12 horas para en un lugar o caminar de punto a otro para que la información no valga nada, realmente lo que usted podría llegar a hacer justamente es desarrollar adecuadamente esos datos. Lo que justamente les estaba diciendo anteriormente, juegue con la inteligencia artificial, si no quiere, no es obligatorio, ¿sí? Pero hoy en día la mayoría de las personas hacen eso directamente, juegan mucho con la inteligencia artificial para agilizar los procesos de tomas de datos, solamente que no lo hacen de la manera adecuada. Bien, y por otra parte, acá vamos a tener algo muy importante dentro de la taxonomía del EDAN. Esto es una imagen que ustedes van a ver en el tomo 2 del manual. Nos vamos a centrar dentro de la taxonomía del EDAN, nos vamos a centrar en estos dos puntos. Primero en la temporalidad y segundo en las técnicas por alcance. Bien, la temporalidad, recordemos que son los tiempos de las evaluaciones, del desarrollo de las evaluaciones. Ahora, las técnicas de alcance van a ser específicamente eso que yo quiero alcanzar. Hay diferentes formas de alcanzarlo. Yo quiero obtener los datos de todo un panorama completo para saber cómo está la ciudad en una sola toma o quiero saber cómo está el hospital central. Son dos cosas completamente diferentes y son dos datos que no nos van a aparecer en un mismo formulario. Y si nos aparecen en el mismo formulario una toma de datos a nivel general y un cómo está el hospital central como una evaluación específica, una de dos. O el formulario está tan bien desarrollado que tiene la posibilidad de que usted analice el hospital, así como va
a realizar la evaluación de otros lugares también, puntos neurálgicos o zonas críticas, o la evaluación del todo no está bien desarrollada. ¿Ok? Entonces, recordemos que nos vamos a centrar en lo que son las técnicas por alcance. Bien, la evaluación específica es aquella evaluación en donde es preferible y es necesario que el personal esté en un punto físico, ¿ok? Que si va a realizar la evaluación de una estructura, esté ahí. ¿Por qué? Porque de pronto yo la quiero hacer con un dron, la evaluación física, la evaluación específica. No hay ningún problema. Empecemos. Baja el dron y empieza a ver que hay una grieta en una estructura. Ok, de pronto puede que necesite mirar desde otro punto específico para saber si la estructura está un tanto inclinada o no, pero no tengo la facilidad de llegar directamente con el dron y ponerlo en un punto y saber específicamente. Puede que inclusive quede tan cerca el dron de la estructura para saber justamente eso que genere una afectación adicional. Acordémonos que los drones también consideran o tienen un nivel de riesgo considerable, porque es un aparato que está volando, que si se enreda, se pega contra algo y le cae encima a una persona, independientemente de la altura, ya le va a generar mayor daño. ¿Sí? Y si estamos hablando de emergencias y desastres, pues se exacerba un poquito más ese riesgo. ¿Bien? Adicionalmente que hay cables, que no todo está completamente bien organizado y demás. Entonces debemos tener justamente en cuenta absolutamente todo esto. Bien, por eso es muchísimo mejor que el personal esté ahí, oliendo, sintiendo y palpando. Bien, hay tres características específicas de la toma de datos específicas y es distancia, foco y luz. ¿Sí? Esas tres características específicas para poder inclusive llegar a tomar una imagen adecuada, yo necesito justamente cumplir con esos requerimientos. ¿Sí? Si no tengo cualquiera de esos tres, un alcance adecuado, especialmente para la evaluación específica, no puedo evaluar una casa o una estructura física, cualquier estructura a más de 100 metros. Tengo que acercarme necesariamente. Ahora, si el acercarme genera riesgo o acercar a algún evaluador genera un riesgo adicional, pues evite esa evaluación. Ahí sí estaría considerando o es posible el realizar justamente la evaluación por medio de un dron como tal o un elemento alterno, ¿sí? Pero todos esos datos y todas esas cosas, o sea, no es que sea obligatorio. Recordemos que todo el trabajo que nosotros venimos realizando no es que sea obligatorio y no es que lo establezcamos sí o sí de la manera más adecuada. Eh, Perdón, perdón. Ahora, la evaluación general la podemos realizar sin ningún inconveniente. Discúlpenme. La evaluación general la podemos realizar sin ningún inconveniente eh, con un aparato, con un dron, ¿sí? Hoy en día tenemos la facilidad de utilizar dron y creo que la mayoría de personas tiene drones, ¿sí? O no la mayoría, pero sí de pronto las personas que les guste este tipo de cosas así, de evaluación de daños, de obtención de panoramas, de fotos, de imágenes y demás. Hasta yo tengo un dron en mi casa, ¿sí? Entonces, creo que ya hoy en día la obtención de drones se hace extremadamente más fácil y más sencillo. Pero debemos tener en cuenta una cosa y es que el, perdón, el vuelo de los drones está específicamente establecido por la institución que regule todos los aspectos aéreos del país. ¿Sí? Entonces, si usted se pone
a subir un dron como institución a tomar datos sin los permisos adecuados o sin siquiera informar a la institución encargada de todo lo que acabamos de hablar anteriormente, lo más seguro es que se vaya a meter en problemas. Bien, para eso hay unos estándares y hay unos procedimientos que es indispensable hacerlos de la manera adecuada, continuar de la manera adecuada. Bien, entonces tengan en cuenta justamente eso, que para subir un dron necesito permisos. Si usted por estar en una emergencia y por tener inconvenientes en ese sentido, perdón, por estar en una emergencia y por estar en una situación en donde sea emergente elevar un dron sí o sí y que usted se tome ese atrevimiento de hacerlo, bueno, yo tengo un criterio y es, si usted está dispuesto a cometer el error, está dispuesto a afrontar las consecuencias del error, ¿sí? A menos que tenga un permiso justamente establecido por una institución, que ella sepa que usted tiene un dron y que lo va a volar a tal altura, que el dron tiene ciertas características específicas y que es necesario para realizar el vuelo del dron, listo, no va a haber ningún inconveniente. Pero si lo hace adrede solamente porque necesita evaluar una región, bueno, puede que su institución o usted más adelante tengan un inconveniente. Bien, la evaluación especializada es aquella evaluación en donde ya nuestro equipo, la evaluación especializada la podemos hacer en la fase previa del evento o en la fase complementaria. Si la podemos hacer las dos con el personal especializado en el lugar, muchísimo mejor. Dentro de las características de la fase previa y en la importancia que nosotros venimos impulsando justamente desde ahí, es que el personal arquitecto, por ejemplo, ingeniero, lo que sea, lo que vieron en la primera parte del video, nos va a dar las pautas necesarias para evaluar, ¿sí? Y es justamente en eso en donde nosotros nos vamos a centrar, en las pautas indispensables para realizar la evaluación, ya sea de estructuras físicas, ya sea de silvicultura, agricultura, acción social, ayuda humanitaria, lo que sea. Siempre vamos a necesitar personal especializado para una obtención de datos adecuada. Bien, supongamos que la persona, por lógico su especialización, puede que esté lejos, puede que esté ocupada en el momento de la emergencia. Yo ya con esto tengo la inteligencia de la persona en el teléfono, en el formato. Voy a llenar los datos basados justamente en los consejos que esa persona me dio, ¿sí? Cosa diferente a las acciones que se vienen realizando en muchas ocasiones y es que me la tomo como me parezca, ¿sí? Entonces, si me parece que tiene un riesgo de colapso porque tiene una inclinación de tanto el edificio, la torre de Pisa tiene una inclinación y no por eso se va a colapsar. Es más, bueno, ya hoy en día es un tema completamente diferente porque sí estaba cerca a un colapso, pero no viene al caso. Puede que el arquitecto o el ingeniero vea la inclinación y diga, ok, pero es de toda la estructura y es directamente desde las bases, entonces finalmente, o sea, la estructura está tan compuesta y tan bien desarrollada que no se va a colapsar. Y fuera de eso, el nivel de inclinación tampoco es tanto, o sea, necesita un refuerzo estructural, pero no necesita, no requiere que hayan equipos especializados de rescates y demás, ¿sí? Lógico, evacuación de todo el personal, sí, pero más allá de eso, listo, hasta ahí fue. Bien, entonces esa es la importancia de la evaluación especializada. Y la evaluación sectorial o de profundidad es aquella, por ejemplo, que nosotros podríamos realizar frente a equipos de ayuda humanitaria. ¿Sí? Son aquellas situaciones en donde, por ejemplo, necesitamos personal especializado de pronto o personal que comprenda los datos respecto a ayuda humanitaria, que es justamente un sector importante de la emergencia. Personal especialmente de discapacitados, que si bien es especializada, es un sector específico dentro de la cantidad de personas evacuadas
en ayuda humanitaria. Entonces es sectorial, ¿sí? Y en esos casos justamente podríamos desarrollarla. Comúnmente la realizan lo que son las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles que desarrollan justamente ese tipo de actividades con niños, personas con ciertos niveles de discapacidad, personas adultas mayores, LGBTIQ+, y demás. Bien, ahora, tengamos en cuenta justamente ahora lo que son las evaluaciones. La previa es aquella evaluación en donde realizamos todas estas evaluaciones adicionales, ¿sí? Y en donde miramos, jugamos al qué pasaría si, ¿sí? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si se me cae el vaso? ¿Qué pasaría si se me cae la casa? ¿Qué pasaría si me estrello en el carro? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Bien. Evaluación preliminar comprende absolutamente todos los procedimientos de la evaluación previa. Recuerden, sin evaluación previa, de aquí para arriba puede que yo realice la mejor evaluación. Siempre se me va a escapar algo si no realizo una evaluación previa. La evaluación complementaria es aquella evaluación que continúa con equipos especializados, que cuando yo ya veo que tengo al personal especializado acá en cierto sector que me puede colaborar con la continuidad de esos puntos priorizados que están más mal, que necesitan atención específica, ahí es justamente cuando yo voy a trabajar directamente con esos equipos. Bien, y empiezo y ingreso con la evaluación complementaria, donde yo voy con el arquitecto y evalúo aquel lugar priorizado, tarjeta roja, evacuado todo el mundo y le hice un cierre preventivo a tantos metros de radio, por así decirlo, de la estructura. ¿Sí? Y ahí va el arquitecto o el ingeniero y mira la estructura y dice, efectivamente, es una estructura con un riesgo de colapso, nadie entra, nadie sale de la estructura. ¿Sí? Esa es la evaluación complementaria. Y por último, la evaluación final es el compendio absoluto de todas las evaluaciones anteriores y es la evaluación que más les hace daño a los jefes de las instituciones, porque aquí es en donde aparece qué es lo que debería cambiar, ¿sí? ¿Qué es aquello que en donde se tiene que reforzar ciertas cosas? Y ahí es en donde les duele, en el ego. Pero bueno, es necesario justamente realizar este tipo de evaluaciones. Por último, vamos a tener aspectos importantes a tener en cuenta al desarrollar un formato. Primero, el análisis de datos, como les venía diciendo, es necesario, por más que yo realice un formato que me haya parecido muy lindo, muy bonito y demás, tengo que comprender cómo hacer ese análisis de datos, entender para qué me va a servir el análisis de datos, o sea, qué me va a reflejar el dinamismo del evento frente a qué, frente al índice de vulnerabilidad, frente al nivel de impacto, frente al nivel de profundidad, frente a qué, ¿sí? Dos, la dificultad en la obtención de la información, que es justamente lo que nosotros venimos diciendo con estos formatos complicados, profundos, llenos de información que nadie sabe y nadie entiende si no es de la institución. Cuando entramos con la interinstitucionalidad y desarrollamos formatos más adecuados, que todo el mundo entiende, ahí es cuando la información la puede llenar en la brigada comunal, que no es especializada, pero que son una cantidad de personas de la iglesia que se reunieron para desarrollar una obtención de datos, los capacito antes de salir y les digo específicamente qué es lo que necesito. ¿Sí? Y ahí es justamente en donde nos centramos en la dificultad de la obtención de datos, que las derivadas, que son esas preguntas, sean fáciles de leer, de comprender y de llenar. Bien. Tres, comprensión de las derivadas, justamente que tiene que ver con esa dificultad de la obtención de la información. No tanto tiene que ver con el tema de foco, luz, distancia, sino de la facilidad en esos datos, en la obtención de esos datos. Y por último, evitemos el cruce de datos.
Si vamos a llamar todas las calles por la altura, por ejemplo, calle 15 con carrera 25, calle 15 con calle 13, calle 15 con avenida 25 y no avenida Olazábal con calle Pellegrini, por ejemplo, que depende el lugar o la región en donde nosotros nos estemos encontrando. Es en Argentina, en Buenos Aires, vamos a tener la dirección de las calles por nombres. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros decimos, no, la esquina del York, por ejemplo? El personal local puede que la conozca, el personal foráneo no la conoce, ¿sí? Entonces hay que ser mucho más específico porque si yo establezco en el formato una pregunta abierta en donde todo el mundo puede escribir y explayar todo lo que ve, pues ahí es en donde tenemos un gran inconveniente. Las preguntas tienen que ser cerradas, sí o no, en cascada. Y existir la posibilidad de que la persona, al final, el evaluador, realice un breve resumen si es que de pronto las opciones que él estaba buscando no las encontró. Entonces ahí puede decir, seleccione tal información porque no tenía otra opción, pero en realidad es esto. ¿Sí? Y así evitamos justamente un cruce de datos. Asimismo, tenemos absolutamente toda la información correspondiente, adecuada y tangible de la información que estamos recolectando durante el evento de la emergencia. Bien, y por último, hacer simulaciones masivas, utilizar los formatos para afectarlos y verificar su funcionalidad son la mejor opción para evitar el desastre de datos ante una catástrofe real. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos simulaciones si ya estamos utilizando formatos digitales. Hoy en día la inteligencia artificial nos sirve hasta para llenar esos formatos de forma masiva y que la inteligencia artificial nos diga, hombre, no, no sirvió. Yo les recomiendo que cambie esto porque el archivo está muy pesado y los datos se demoraron mucho en subir. Entonces, hagámosle esa evaluación en la etapa previa. Utilicemos la posibilidad que ya hoy en día nos da la tecnología para que haga ese análisis de datos profundo y me diga si funciona, si no funciona, si la evaluación realmente está bien detallada para lo que nosotros necesitamos. Yo soy de las personas que en cuestión tecnológica doy un paso y pregunto. ¿Está bien? Sí, está bien. Ah, ok, listo. Doy otro paso y vuelvo a preguntar. ¿Está bien? Sí, no. ¿Está bien? No, cámbiale tal cosa. Ah, ok, listo, perfecto. Ya sea con una persona, que no me van a tener tanta paciencia, como con inteligencia artificial. ¿Sí? Gemini, por ejemplo, es uno de los mejores profesores que yo he tenido, porque Gemini explica paso a paso y yo le vuelvo a preguntar y le vuelvo a decir, mira hermano, no está, le tomo una imagen a la pantalla, se la subo y Gemini me dice, ah, ok, sí, efectivamente estamos mal, perdón, yo le estoy dando la información mal. Lo que pasa es que yo no tenía, no sabía que habían actualizado esto, pero fíjese en tal lugar, vaya paso por paso y va explicando de la manera más limpia y clara y precisa toda la información. Y de esa manera, ahí ya vamos a saber específicamente si funciona o no funciona. Afecten considerablemente, afecten esa evaluación, mírenla si funciona. Hagan lo mismo que con los carros, cuando, pues, con los vehículos o con cualquier elemento en el que se va a subir una cantidad de gente. Estréllelo contra la pared, que funciona. ¿Qué le pasa cuando tenemos una gran cantidad de datos justamente y esos datos no son claros, no son precisos y no son adecuados? ¿Será que sí me va a dar la información como yo la necesito? Y el análisis puede ser tangible, puede ser creíble, me va a dar unos datos limpios. Todo esto justamente lo tienen que simular antes de poner la evaluación en un campo real. Mi gente, muchísimas gracias. Si ustedes vieron todo el video, se los agradezco en gran manera. Sé que tiendo a hablar en muchas ocasiones un poquito mucho, pero bueno, nada, es una información que a mi parecer es supremamente necesaria. Y bueno, nada, por favor,
Déjenme los comentarios que tengan ahí en la sección de comentarios, lógico. Voy a estar pendiente de toda la información que ustedes tengan al respecto. Por favor, llenen el formulario, ¿sí? Fíjense, jueguen con él, que es justamente lo que nosotros estamos haciendo. Si no les aparece algo bien o algo así, escríbanmelo en los comentarios, que por supuesto yo lo voy a estar mirando. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, nos estamos viendo y nada, en una ocasión más adelante estamos mirando. Fuerte abrazo.